muchos de los sentidos, el capítulo 5 está íntimamente unido al anterior. La acción sigue alrededor del trono, aunque aquí se introduce un hecho muy importante, la aparición del Señor Jesucristo. Él es presentado como el legítimo gobernador de la tierra, quien ha dado su vida por la redención de los pecadores, pero también quien va a ejecutar los juicios que van a venir sobre este mundo. Es de este modo como Él va a conseguir establecer el reino de Dios en este mundo. Recordemos que estamos en el capítulo 5. En esta oportunidad dividiremos el estudio en dos partes. El estudio de hoy lo realizaremos hasta el versículo 7. Juan todavía está mirando a través de la puerta abierta en el templo o el palacio celestial. De repente, la celebración de la magnífica liturgia disminuye y toda la atención se centra en el trono. El rollo que Juan ve toma el centro de las miradas. Nadie podía abrirlo. El rollo estaba esperando un candidato digno que venga y lo tome, y posteriormente que venga y se siente en el trono a la mano derecha de Dios. La capacidad de tomar y abrir el rollo representaría su derecho de reinar. Recordemos que en la Biblia tenemos varias semejanzas. En el pueblo de Israel, cuando un rey era entronizado, recibía junto con la corona el rollo del pacto, que en otras palabras era el libro de Deuteronomios. El rollo del pacto llegó a ser un símbolo de la instalación sobre el trono. La posesión del rollo y la capacidad de abrirlo y leerlo demostraba el derecho de reinar que tenía el rey. Salmos en el capítulo 80, verso 17 nos menciona que el rey de Israel se sienta a la diestra de Dios como su corregente. Es especialmente importante que después de su ascensión, el Cristo resucitado fue exaltado al trono celestial a la mano derecha de Dios. De este modo, a Él se le dio el dominio, la autoridad, el poder universal, la exaltación de Cristo al trono a la mano derecha del Padre. Esto era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Juan nos menciona que el rollo está escrito por delante y por detrás. Hay dos posturas en base a este documento. En dos oportunidades se nos menciona en el Antiguo Testamento estas palabras. Éxodo nos menciona que las tablas que Moisés trajo desde el monte estaban escritas por delante y por detrás. Y también Ezequiel nos menciona en su visión que vio un rollo extendido delante de él, que estaba escrito en ambas partes. A la luz de ese trasfondo, nos mencionan que está relacionado con el pacto de Dios con su pueblo, por un lado, y un mensaje profético por otro, y también puede ser considerado un texto doble. La parte abierta del rollo era el texto exterior que podía ser consultado en cualquier momento. La porción más larga era la interior y estaba sellada. Solo podría abrirse rompiendo los sellos. Aunque es importante fijarnos en todos estos detalles, no debemos de perder de vista el propósito con el que todo esto ocurre, el plan redentor del Cordero. Por lo tanto, en cuanto al contenido del libro sellado con 7 sellos, debemos pensar que se trata del programa divino para establecer el reino de Dios en este mundo. Y el hecho de que esté sellado no tiene tanto que ver con que no se pueda leer, sino con el hecho de que no se había hallado a nadie capaz de poderlo abrir. Por lo tanto, este libro contiene, por así decirlo, la hoja de ruta de aquellos acontecimientos proféticos finales que han de acontecer en los últimos tiempos y que tienen como meta el establecimiento del reino de Dios en este mundo, un plan que de ninguna manera puede fracasar. En el versículo 2, el ángel pregunta, ¿quién es digno de abrir? La palabra clave en el capítulo es digno. En otras palabras nos menciona que quién es el adecuado o el elegible para un cargo grandemente honroso. En el libro de Apocalipsis, la dignidad significa una calificación singular que solo posee Dios. En Apocalipsis 4:11, Dios es proclamado digno de recibir la gloria, el honor y el poder, sobre la base de su capacidad creativa. Él está en el trono reinando sobre el universo.
Del mismo modo, en este capítulo, las huestes celestiales aclaman ante Cristo el Cordero: tú eres digno de tomar el rollo y abrir su sello. A ellos se les une la aclamación de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que se postran y adoran. Digno es el Cordero inmolado de recibir poder, riqueza y sabiduría y fortaleza, honor, gloria y bendición. La victoria de Cristo en la cruz lo ha hecho digno, primero, de tomar y quitar los sellos al rollo del pacto, el cual por la indignidad de los reyes davídicos en el Antiguo Testamento habían sido sellados y guardados. Los 2 títulos que se le da a Cristo son especiales: el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Son grandes títulos proféticos del Antiguo Testamento que, con respecto al surgimiento del rey ideal, he aquí que vienen días, dice Jehová, que se levantará a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En esos días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 5 y 6. En Apocalipsis encuentra su cumplimiento las palabras de Jeremías en la venida de Jesucristo. Cuando se hace referencia a Jesús con esos 2 títulos, se le identifica como el Hijo de David, como el Mesías. Aquí está ahora el verdadero heredero del trono davídico. En Jesús se encuentra el cumplimiento de toda la esperanza y expectativa del pueblo de Dios, del pacto, del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. De manera interesante, se nos presenta a Jesús con 7 cuernos, 7 ojos y 7 espíritus. Esto es una representación del poder divino y capacidad de juzgar como de reinar que Jesús tiene. De hecho, los 7 cuernos simbolizan la omnipotencia, su poder, y la capacidad de tomar el rollo y abrirlo. Los ojos representan su omnisciencia. Está relacionado con la capacidad de leer el rollo y de instruir a su pueblo con su contenido. Los 7 espíritus denotan su plenitud del Espíritu Santo, que es enviado a la tierra. Según Juan 7:39, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. En su sermón en el Pentecostés, Pedro explicó que la venida del Espíritu Santo a la tierra fue el resultado de la exaltación de Cristo a la diestra de Dios en el cielo. Hechos 2:32 y 33. Siendo que Cristo es exaltado sobre el trono, la obra del Espíritu Santo es ilimitada, al aplicar la muerte victoriosa de Cristo en la cruz a la vida de los seres humanos, al anunciar el reino de Dios por toda la tierra. En el versículo 7, llegó el momento culminante de la visión. Vino y tomó el rollo. Es el momento cuando en la sala del templo del palacio celestial, el Cristo triunfante se acerca al trono de Dios y toma el rollo del trono, del lado derecho de Dios, como la señal del reino y símbolo de la transferencia a Él de toda la autoridad y soberanía. Por medio de ese acto, el Padre ha entregado a Cristo el señorío sobre el mundo. Jesucristo se presenta aquí como el gobernante del tiempo del fin, quien sobre su base de su obra salvadora completa por Él es llamado a ejecutar con autoridad el plan de Dios para el fin de la humanidad. Es puesto en las manos de Cristo según el decreto eterno de Dios. En virtud de su muerte y salir victorioso, hizo posible que redimiera a la humanidad. Solo Él es digno por causa de la victoria que solo Él pudo ganar. Él es el que estuvo vivo y murió, ahora vive por los siglos de los siglos. Él ha sido probado en su sufrimiento y ha obtenido la victoria. La grandeza de su obra lo describe el versículo 9. De todas las naciones nos ha rescatado. Nos quiere rescatar. Te quiere rescatar de ser esclavo al pecado, a este mundo,
y nos ha hecho libre de poder tomar la decisión de querer estar con Jesús en el cielo, de todos los pueblos, aún de los paganos, para ser un pueblo santo de Dios. Hemos podido ver los grandes eventos del plan de salvación, la glorificación, exaltación sobre el trono, pero todavía faltan 2 eventos, la segunda venida y el juicio final. Cuando el plan divino de salvación llegue a su conclusión. Querido amigo, acerquémonos a Jesús, preparemos nuestras vidas para encontrarnos con Él. Él tiene el control sobre el reino del universo, Él está con su pueblo, Él quiere estar contigo. Glorifica y exalta el nombre de Dios, entrega tu vida enteramente a Dios y serás salvo.